Hola, 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 hola. Buenas noches, estimados amigos y amigas, colegas, directivos de todo el Perú y el mundo. Bienvenidos a su canal Educación en Acción. Quien les habla, Valentín Cabello Vargas, gestor escolar, y el día de hoy les traigo una noticia super bomba. Hace algunas horas hubo una reunión de videoconferencia de la Dirección Técnica Docente del Ministerio de Educación, en el cual han socializado una normativa para la contratación docente 2022. ¿Quieren saber más detalles? Acompáñenme en el siguiente video. ¡Empezamos! Como todos saben, a raíz de la suspensión del examen de nombramiento y contratación docente 2022, era una incertidumbre para todos los maestros y maestras del Perú cómo se iba a realizar la contratación docente del año que viene. Y en ese sentido, hace unas horas, la Dirección Técnico Normativa de Docentes, conocido como DITEN, adscrita al Ministerio de Educación, acaba de realizar una reunión importante donde se han llegado a acuerdos sobre cómo será la contratación docente. Empezamos. En primer lugar, se mantiene estos tres tipos de modalidades de contratación. Número 1, contratación directa. Número 2, contratación por resultado de la PUM y evaluación de expedientes. Y número 3, la contratación excepcional. ¿Qué es la contratación directa? Recordemos, se aplica para las vacantes de beneficiarios de una beca a través de Pronavet en plazas que determine el Minedu. Colegas, importante ese detalle. A pesar que muchos no estamos de acuerdo, pero esto solamente se realiza en plazas seleccionadas por el Minedu, no en todas las plazas. Segundo, en las instituciones por convenio que tengan la facultad de proponer al personal docente. Los colegios Fe y Alegría, colegios parroquiales, colegios militares, etc. Y asimismo también funciona la contratación directa para el área curricular de educación religiosa de una institución educativa. La otra modalidad es la contratación por resultados del examen, de la prueba única nacional, donde participan postulantes ubicados en el cuadro de méritos 2019. ¿Qué significa esto? Que el 2022 se va a tomar en cuenta el cuadro de mérito 2019. Se acabó el secreto. El otro, que es por evaluación de expedientes, en esta modalidad se evalúan los expedientes donde se puede inscribir cualquier maestro que no esté en la lista de la prueba única nacional. Es decir, pueden ser titulados, pueden ser bachilleres, pueden ser egresados, con estudios no concluidos, etc. Entonces, este segundo grupo son para los maestros que no dieron la prueba, evaluación de expedientes. Y la otra, que es la contratación excepcional, cuando procede en vacantes por reemplazo de licencias con o sin goce de remuneraciones, hasta por 30 días por suspensión del servicio educativo, por huelga, por reemplazo del profesor con medida preventiva y que no haya sido cubierto en el contrato por resultados. Esta contratación excepcional, colegas, en el cual yo no estoy de acuerdo, porque anteriormente esta contratación incluso se daba hasta 90 días y le daba más facilidades a la escuela para poder contratar maestros cuando alguien pedía una licencia, por ejemplo, de 40 días. El colegio lo podía contratar y tenía al maestro al día siguiente. En cambio ahora, lamentablemente eso no ocurre. Y allí está una debilidad de esta norma que para este año se cambió, lamentablemente, de 30 días para abajo. Y cuando son de 40, 50, 60, 90 días, lo tiene que ser la urgente. Y como todos sabemos, ese proceso demora. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con los alumnos? Pierden clases. Así que esperamos que el ministerio tome medidas en este caso para que esta contratación excepcional por lo menos llegue como antes, 90 días. Ojalá lo pueda hacer. Lo que está previsto en esta línea del tiempo, lo que está previsto es que
es un horario tentativo, del 27 al 30 de diciembre se establezca pues los cronogramas, salgan los cronogramas y los comités de evaluación, ¿no? Los comités de contratación de las UGEL, de las DREL, etc. Dentro de ese lapso, el 29 de diciembre se estarían publicando se estaría dando la prepublicación de plazas, ya sea la general y de la contratación directa. El 6 de enero se publican las plazas de contratación directa. Del 10 al 14 de enero se hace la contratación directa. El 14 de enero la prepublicación de plazas. El 17 de enero al 1 de febrero, contratación por resultados de la PUN, de la Prueba Única Nacional. Y finalmente, del 2 de febrero al 25 de febrero, contratación por evaluación de expedientes. Como ya expliqué, aquí pueden entrar los maestros que no están en la lista de la Prueba Única Nacional. Interesante entonces este cronograma tentativo que seguramente el ministerio en los días siguientes lo tiene que formalizar a través de un documento respectivo como una resolución ministerial, ampliando seguramente los alcances de la norma anterior, igualmente con el listado de maestros de la Prueba Única Nacional. Ahora, también es importante aclarar y precisar que las modalidades de contratación, las dos más importantes que son la prueba única y la evaluación de expedientes, en la primera tendrá una duración aproximadamente de 12 días hábiles y la evaluación de expedientes hasta 18 días hábiles. En relación a la prueba única nacional, el postulante que figura en los cuadros de mérito establecidos por la prueba única 2019 e inscrito a una UGEL de su preferencia debe presentar de forma presencial o virtual su expediente con los documentos que acreditan los requisitos solicitados para la prueba única nacional. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo entiendo de este documento es que ya no se va a poder elegir nuevamente la UGEL, es decir, lo que ya escogiste, allí te vas a quedar, no hay otra manera. Y lo que tienes que hacer, como siempre, presentar la documentación respectiva, que puede ser virtual o presencial. ¿Y eso quién lo va a definir? Cada UGEL, cada dirección regional estará viendo cuál será la mejor manera, si se queda con la virtual o de repente ya pasa a una presencialidad. El comité, asimismo el comité, adjudica por orden de mérito, de acuerdo con los cuadros de mérito final de la UGEL, a los y las postulantes que hayan cumplido con lo señalado en el numeral 7.3.1 de la presente norma, la norma que ya conocemos. Por otro lado, en la evaluación de expedientes, los postulantes presentan sus expedientes conforme a la formación académica establecida en el anexo 3 de la presente norma, la norma que ya conocemos, y son agrupados por orden de prelación excluyente para adjudicación. Estos son para los que no están en la lista de la Prueba Única Nacional. El comité evaluará los expedientes de las y los postulantes sobre un máximo de 100 puntos. Las bonificaciones especiales sobre el puntaje total obtenido en la evaluación de expediente por acreditar condición de discapacidad por ser licenciado en las Fuerzas Armadas o deportista calificado de alto nivel. Consideraciones a tomar en cuenta sobre los resultados de la Prueba Única Nacional y la evaluación de expedientes. El postulante puede acreditar a un representante mediante carta poder simple, quien elige la vacante y recibe el acta de adjudicación. Es decir, maestro, si el día de la adjudicación, que puede ser virtual o puede ser presencial, depende de la DREL, de la dirección regional, como ya dije, entonces si no puedo asistir por algún motivo de emergencia, yo puedo acreditar a un representante con carta poder simple para que él haga lo que yo tenga que hacer, escoger la plaza. Si no se presenta el acto de adjudicación, queda excluido del cuadro de méritos, maestros. Entonces estar atentos, no dejar pasar la fecha, y si no puedo ir por un motivo, tenga a la mano una carta de poder simple. Piénselo yo anticipadamente, no le vaya a pasar algo ese día y no pensó en la carta poder simple y no va a poder adjudicarse y va a poder perder un trabajo de un año y tendrá que pasar a la evaluación de expedientes. Así que hay que ser prevenido.
tenga ya a la mano por si acaso esa carta poder simple con algún maestro, colega, hermano, familiar que lo plantara ese día, ¿no? Que le podía ayudar a reemplazarlo a usted. Si decide no adjudicarse una vacante, ojo con esto, mantiene latente su ubicación en el cuadro de mérito, en espera de nuevas vacantes que se generen. Esto se mantiene como siempre, es decir, si yo veo que la plaza no me conviene, puedo decir, me quedo en espera, ¿no? Y luego ya me vuelven a llamar, sin ningún problema. El postulante adjudicado puede presentar su renuncia ante el comité y se excluye del cuadro de mérito correspondiente durante todo el periodo lectivo. Es decir, por si por algún motivo usted presenta su renuncia, lamentablemente ya sale del cuadro. ¿Y cuál sería tu salida si en algún momento más adelante quieres presentarte? Evaluación de expedientes, no queda otra. ¿Qué hace el comité en esos casos? Entrega o remite el postulante adjudicado el acta de adjudicación suscrita por todos sus integrantes, anexo 4. Y asimismo entrega o remite al postulante adjudicado el contrato de servicio docente, anexo 1, para la firma correspondiente. Y no olvidarse que el postulante adjudicado suscribe el contrato de servicio docente y lo devuelve en el plazo de 24 horas de recibido. Este dato es muy importante. Otro dato importante, cuando hablamos de los reclamos y la adjudicación de horas, tomar en cuenta lo siguiente. Cuando es de la prueba única nacional, ¿qué tiene que hacer el postulante? Publicados los resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado por la prueba única nacional y el comité haya revisado su expediente, en caso no se encuentre de acuerdo con el resultado, el postulante está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité, dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. Eso es muy importante, maestros. Los reclamos se presentan en el plazo. Si es después, ya no procede. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien clarito. ¿Y qué hace el comité? El comité resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. La decisión adoptada será comunicada a los postulantes y en el caso que corresponda, realiza las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual será por agotada la etapa de reclamación. Un dato importante, maestros, a tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando yo hago un reclamo, lo tengo que hacer sobre lo que me han calificado. Es decir, yo no puedo agregar más documentos y decir que me vuelvan a calificar. Eso no va a proceder y es en vano que lo haga. Solamente se reclama sobre la calificación del expediente, sobre lo que usted presentó, sobre eso. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta ese detalle. Adjudicación de horas. En este caso, las horas para completar el plan de estudios menores a 20 horas pedagógicas son adjudicadas por el comité a petición del postulante, respetando el orden de mérito. ¿Ya? Es decir que acá, si el maestro o maestra quiere, se podría adjudicar las 20 horas pedagógicas, ¿no? A solicitud de él, sin ningún inconveniente. Lógicamente, si es que te toca tu momento, ¿no? Porque generalmente cuando hay adjudicaciones y quedan 20 horas, 19 horas, a veces decimos, mejor voy a esperar, ¿no? Entonces, como todos quieren esperar y tú de repente no quieres esperar, ya quieres trabajar, simplemente comunicas al comité, yo quiero esas 20 horas, y si que lo demás ya dijeron que no, te toca a ti, y entonces te adjudicas tranquilamente, sin ningún problema. Son 20 horas pedagógicas. Y recuerda que las horas, pues, el pago correspondiente, el sueldo del maestro, es proporcional a las horas trabajadas, ¿sí? Eso es importante. Seguimos. Otras situaciones importantes a tomar en cuenta es cuando te falta firmar o haber puesto tu huella digital. Anteriormente, por este detalle, te anulaban y te quedabas sin nada, colega. Menos mal que ahora están tomando en cuenta esta situación. Dice, el comité no puede considerar como no apto a los postulantes cuyas declaraciones juradas no cuenten con huella dactilar o firma. El postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación. Entonces, estar atentos. Si te olvidaste por ahí una firma o una huella digital, no te pueden declarar no apto. Exige tu derecho y puedes hacerlo después, sin ningún problema. En caso de empate por el cuadro de mérito establecido por la prueba única nacional,
El comité verifica y evalúa el expediente de los postulantes que empataron, debiendo considerar lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la norma. Requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados. Entonces, cuando hay empate en puntaje de la prueba, como todos ya sabemos, se evalúa el expediente, ¿no? Quien tiene mayor puntaje en el expediente pasa a primera opción y el que no en segunda opción. ¿Qué ocurre si hay una presentación de expediente a destiempo, fuera del cronograma? Los postulantes que no lograron presentar su expediente dentro de la fecha establecida en el cronograma podrán estar en espera hasta que el comité agote los cuadros de mérito final y programe la siguiente modalidad de contrato. ¿Y cuál es? Por evaluación de expedientes. Caballero nomás, colega, ¿te olvidaste? Lo sentimos mucho, pasarás a la siguiente etapa. Cuando se evalúan expedientes se toman en cuenta las siguientes consideraciones, para efectos sobre todo de la experiencia laboral. Solo son computables los contratos como profesor por una jornada mínima de 12 horas en un periodo lectivo, en un año. La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 50 meses y se acredita con, si es en escuela privada, el contrato y recibo por honorarios o boleta de pagos o constancia de pagos. Dice contrato y recibo por honorarios. O sea, tiene que ver contrato y al mismo tiempo recibo por honorarios o boletas de pago o constancias de pago. Si no hay contrato, así tengas recibo boletas, no pasa nada, ¿no? Es lo que está diciendo. Y para las públicas, las escuelas públicas, la resolución que apruebe el contrato o el contrato administrativo de servicios y las boletas o constancias de pago. Es ahí, colegas, me está diciendo que además de la RD, debo tener las boletas o constancias de pago. Solo RD no vale, solo boletas de pago tampoco vale, tienen que ser las dos. Ya, bastante cuidado con ese detalle en la evaluación de expedientes. También se considera la experiencia laboral como profesor coordinador de programas no escolarizados o de profesor coordinador de ONDEC o la ODEC, siempre y cuando postulen a los mismos cargos en los que acrediten la experiencia. Diferente cargo no te sirve haber trabajado en otros programas. Asimismo, dice, se considerará como experiencia laboral para escuelas y programas educativos de educación inicial la acreditada por las promotoras educativas comunitarias, PEC, de PRONEI, con acto resolutivo de reconocimiento de pago de propina emitida por la UGEL o la Dirección Regional. A efectos de otorgar puntajes por experiencia laboral en escuela ubicada en zona de frontera, en zona rural o en el BRAE, no son excluyentes, es decir, por separados, el comité verifica de oficio las boletas de pago o constancias de pago en las que se califica la experiencia laboral que coincida con el año en el que laboró en la IE y la identificación de la misma en los padrones aprobados desde el año 2014. Es decir, acá tiene que haber documentos que tú hayas trabajado en algunas de esas zonas especiales, ¿no? Hay un documento, hay un listado correspondiente con el cual puedes acceder a las bonificaciones correspondientes de puntaje. Bonificaciones especiales para la evaluación de expedientes. En este caso, por discapacidad, de acuerdo a la ley correspondiente, la 29973, hay un 15% sobre tu puntaje si tienes la condición de discapacidad, que tiene que ser acreditado con el documento correspondiente, por supuesto, por la CONADIS. Y te darán un 10% si eres licenciado de las Fuerzas Armadas. Igualmente tiene que haber, ¿no?, un documento emitido por la autoridad competente de las Fuerzas Armadas. También importante estas bonificaciones que tienen que ver con el acceso de deportistas calificados de alto nivel a la administración pública. En este caso hay diferentes porcentajes, ¿no?, que tienen que ver pues con los deportistas calificados, ¿no? Y para eso se tiene que adjuntar la documentación respectiva dentro del plazo establecido en el cronograma, que tiene que ser original o copia certificada, legalizada o autenticada del documento oficial, ¿no?, que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel.
Por ejemplo, te dan un 20% si has participado en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales, 16% en Juegos Panamericanos, 12% en Juegos Sudamericanos, 8% en Juegos Deportivos Sudamericanos si obtiene la medalla de bronce y 4% para los que hayan tenido medalla de bronce en los Juegos Deportivos Bolivarianos. Importante esta votación. Para las escuelas intercultural bilingüe, ¿qué consideraciones hay para estas vacantes? Postulantes tienen que tener el dominio oral y escrito de lengua originaria y conocer la cultura local. Y, por supuesto, estar inscrito en el registro nacional, ¿no?, de esta modalidad. ¿Sí? Es importante ese detalle. Si hay empate, predomina el rango de prelación del dominio de la lengua originaria. Además, el dominio de la lengua originaria no aplica para quienes postulen o se adjudiquen en una vacante en esta modalidad en las áreas de educación física, aula de innovación pedagógica e inglés. En estos casos se exceptúa. Cuando se contrata por prueba única nacional y evaluación de expedientes por la PU, se debe cumplir con los dos primeros requisitos señalados para los postulantes. Cuando es por expediente, presenta su expediente según orden de prelación. Asimismo, las escuelas de fortalecimiento solo necesitan el registro nacional o evaluación de UGEL de dominio de la lengua. Para las escuelas amazónicas de esta modalidad de revitalización y ámbito urbano, el requisito de dominio de la lengua es deseable. No obstante, el que cuente con el dominio tendrá prioridad. En la zona andina es obligatorio el dominio de la lengua. Para el caso de la contratación excepcional, en las vacantes no adjudicadas en el nivel inicial, por el comité, la directora de la IE, en coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad, propone el orden de prelación según los requisitos provistos en el numeral 7.6.8 de la norma técnica. Asimismo, se incorpora el rango 6 al cuadro 2, rango de prelación del dominio de la lengua originaria. La aplicación de este rango está destinada exclusivamente para las escuelas EIB de las formas de atención de revitalización cultural y lingüística y de ámbitos urbanos que brinden el servicio en las variantes del quechua, norteño, cajamarca, etc. y las lenguas originales amazónicas. Ahora, modalidad de contratación docente. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta para la contratación excepcional? El cual ya les comentaba, solamente funciona para los máximo 30 días. Esto es lamentable, como ya les comentaba, porque esto debería ser por lo menos hasta 90 días, facilitando que cuando un maestro pide algún tipo de licencia, ya sea con goce o sin goce, se puede hacer una contratación excepcional, rápida, y los alumnos no perderían clase. Bueno, lamentablemente esto está ocurriendo. Esperemos que el Ministerio tome cartas en el asunto y lo pueda. ¿Qué precisa? Dice, el director de la escuela, en coordinación con los miembros del CONEI, podrán proponer ante la UGEL a quien cumpla con los requisitos de formación general específicos, etc., ¿no?, adjuntando la documentación respectiva. Para el caso de escuelas unidocentes, la propuesta se encuentra a cargo de la autoridad civil o política de la comunidad donde se encuentra ubicada la institución educativa. Es decir, una escuela unidocente no lo hace el director, porque es un único maestro. En caso se suspenda o interrumpa el servicio educativo en las escuelas por paros, huelgas o cualquier denominación que se le otorgue, declaradas o no improcedente o ilegal, el director de la escuela, dentro de las 24 horas de iniciar la interrupción de las labores, debe proponer la contratación de los profesores que sean necesarios para asegurar la continuidad del servicio educativo. Este detalle es un poco difícil de cumplir, ¿no?, cuando se inicia una huelga y el maestro estaría, el director estaría en dos frentes, ¿no? Si bien empieza la huelga, demora 3, 4, 5, una semana, 2 semanas, es bien complicado contratar maestros para estos días, ¿no? Es bien complicado, la verdad, y lo digo por experiencia, porque se va a enfrentar entre el bando de huelga y los maestros contratados, y al medio van a estar los estudiantes. La verdad que es un poco difícil, por no decir imposible, pero bueno, está establecida en la norma. Vamos a ver cómo se podrá cumplir. Dios mediante, hay una huelga, vamos a ver.
En caso el director de la escuela dice no efectúe la propuesta hasta el tercer día de interrumpir el servicio, el comité de la OGEL procede a adjudicar de acuerdo a las disposiciones vigentes. Es decir, si a los 3 días el director no contrata a alguien, cuando hay huelga, por ejemplo, lo hace el OGEL. Bueno, yo fuera director, dejo pasar los 3 días y que lo haga el OGEL, ¿no? Para evitarme problemas, sobre todo con los colegas. La vigencia y duración del contrato será hasta por 30 días. Si la paralización fuera mayor a 30 días, el contrato será ampliado por el mismo periodo. Ajá, punto importante tomar en cuenta. 30 días acaba, 30 días más y así sucesivamente. Y otro punto importante es la doble percepción de ingresos. Es decir, yo como maestro contratado puedo acceder a otra plaza, ¿no? Postulo ingreso por la PUN, la Prueba Única Nacional, y también podría presentar como evaluación de expedientes, ¿no? También lo podría hacer, nada me lo impide. Y entonces, y si me dan una plaza, configura como doble percepción de ingresos. Pero para que puedas llegar a ese nivel, deben cumplirse condiciones, que en la virtualidad ha sido bien complicado, ¿no? Ha sido bien complicado porque los horarios no están tan establecidos como en la presencialidad, que de repente no hay tantos problemas. Veamos. Primero, si bien no se restringe el desempeño de 2 puestos a tiempo completo, en atención al dispuesto en la Constitución Política del Perú, para que se configure la excepción a la prohibición de doble percepción de ingresos, los horarios de trabajo y la ubicación de ambos vínculos laborales no deben sobreponerse de tal modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambos vínculos se desarrollan en la misma entidad o en la misma escuela, ¿no? Lo que quiere decir. Importante entonces acá los horarios de trabajo y la distancia entre ambos trabajos o ambas escuelas. Para acceder a una doble percepción, él o la postulante debe presentar los horarios de trabajo ante el comité para que se pueda adjudicar una vacante docente como función adicional. Entonces, maestros, en la adjudicación yo voy a tener listo mi horario para presentarlo. Y la comisión seguramente va a proceder a la verificación respectiva. Probablemente, para verificar si el horario es cierto, si es original, van a hacer una llamada al director. Es lo más probable. Y el director dará su visto bueno correspondiente para que el horario pueda ser aceptado. Si es así, yo creo que te podrán dar la doble percepción de ingresos. 3. En el marco del trabajo no presencial o semipresencial, la jornada de trabajo remoto se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada semanal mensual máxima prevista en su contrato. En consecuencia, al no acreditar la inexistencia de incompatibilidad horaria, se configura la prohibición de la doble percepción de ingresos, lo que les comentaba, ¿no? En la no presencialidad o semipresencialidad ya es más complicado fijar los horarios. 4. En caso la OGEL, en aplicación en el control posterior, detecte el incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, se resuelve el contrato adicional y se inicia el proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan. Es decir, maestros, mucho cuidado con estar falseando los horarios, porque eso lleva a una posterior verificación, ¿no? Si es que no lo llaman al director, y probablemente te acarreen sanciones administrativas, que es que te retengan el pago, te descuenten de tu cheque, de tu pago, o penales, que ya es algo más grave, ¿no? Como es cárcel. Importante, de manera excepcional, para la cobertura de las horas vacantes señaladas en el numeral 6.3.1 literal C, se permite que puedan darse más de 2 adjudicaciones a la misma persona, siempre que ésta no exceda en su sumatoria general la jornada de 30 horas pedagógicas, para lo cual el postulante al contrato debe acreditar la inexistencia de la incompatibilidad horaria de las jornadas de trabajo y que la distancia entre las instituciones educativas sea equidistante. ¿Qué significa eso? Si a mí me dan un contrato de 12 horas, tranquilamente y sin mucho problema, yo puedo adjudicarme otras 12 horas más. No debería haber ningún problema. Pero repito, acá también tiene que entrar en juego la incompatibilidad de horario, sin ningún problema. Ya, eso es importante tomar en cuenta. Y finalmente, colegas, renovación de contrato en la educación técnica productiva. Condiciones. La renovación del contrato docente para profesores que elaboraron en el 2021 en la modalidad de educación técnico productiva
La misma inicia la segunda semana del mes de enero de 2022, para lo cual el profesor deberá cumplir los siguientes requisitos. Primero, haber sido contratado el año 2021 con título de profesor o licenciado en educación. Segundo, contar con evaluación favorable de su desempeño laboral. Tercero, la vacante objeto de renovación se encuentra disponible para el siguiente año lectivo y no esté dentro del número total de vacantes declaradas, identificadas como excedente de la escuela. Asimismo, debe contar con la misma especialidad. Cuarto, contar con vínculo laboral consecutivo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el último día del mes de abril de 2021. Y finalmente, los que cumplan con los requisitos señalados en el numeral 6.4 y 13.2 de la norma del contrato docente, aprobado mediante el Decreto Supremo 015-2020 MINET. Bien, colegas, de esta forma estamos llegando a la parte final. Este es el avance de lo que se viene para la contratación docente, que se realizó en una mesa de trabajo de la Dirección Técnica Docente, conocido como DITEN, y seguramente será refrendado por algún documento que saldrá en los siguientes días y semanas, para que ya empiece a caminar la contratación docente 2022, que tiene muy preocupados a todos nuestros colegas, maestros y maestras del Perú. Esperamos que les haya gustado el video. Si es así, pónganle like correspondiente, suscríbanse a mi canal. Maestros, compartan el video con todos sus amigos y amigas de vuestras escuelas. Un maestro informado es un maestro preparado. Sin más que decirles, nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.